Lo sucedido en la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, y también después de la conferencia de prensa de Alberto Fernández se brindó una conferencia de prensa aquí en Terrazas del Portezuelo, donde una de las que hablaba era la jefa del gabinete de ministros, Natalia Zavala Chacur. Javier Mami, vos estuviste en ese lugar. Exactamente, buen día para todos. Estuvo la conferencia de prensa llamada eso de las 9 de la noche. Se convocó, pero terminaron hablando cerca de las 10, en donde estuvo presente la jefa de gabinete de ministros, Natalia Zavala Chacur, los ministros de Salud, Silvia Sosa Araujo, y de Educación, Andrés Dermechov, y la directora del Complejo Sanitario San Luis, María José Sangla, para básicamente adherir a las medidas que estaban justamente tomando desde Nación. Había mucha expectativa en lo que podía informar el gobierno provincial, porque después del anuncio del presidente habían quedado ciertas dudas, principalmente en el sector docente, de si tenían que acudir igualmente a los establecimientos en este día. La ministra Zavala Chacur, la jefa de gabinete de ministros, estuvo hablando justamente de esta adhesión por parte del gobierno de la provincia a todo lo que se había dispuesto desde nivel nacional. Dijo que era necesario adherirse para que el virus no se propague y que suspendían las clases por 14 días. Hizo un pedido especial a todos los padres para que los estudiantes no sientan que estos son vacaciones, sino que se queden en sus hogares. Y anunció además, como una medida más propia del gobierno provincial, que van a suspender las prácticas hospitalarias de todas las universidades nacionales o privadas que realizan sus prácticas en los hospitales públicos de la provincia de San Luis. Y también como una medida para justamente que los chicos no pierdan los días de clase, porque van a ser 15 días en donde los estudiantes van a estar en sus casas. Dijo que la provincia está pensando en un sistema para que haya educación a distancia, o sea, clases digitales. Así que hacia eso apuntó la jefa de gabinete de ministros, Natalia Zavala Chacur, que decía lo siguiente. Desde San Luis queremos manifestar que adherimos a todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Queremos dejar claro que estas medidas van a sufrir algunas modificaciones, ya sea para ir adaptándolas a lo que la población necesite conforme esta pandemia vaya tomando cuerpo o vaya adaptándose a lo que va a ser la realidad de San Luis. Consideramos que es necesario hacer esta adhesión porque compartimos en la parte de la prudencia para que el virus no se propague, y en este sentido vamos a suspender las clases también por 14 días. Esta suspensión implica que los alumnos no deben asistir a los colegios o a las escuelas, pero pedimos la prudencia de que se mantengan dentro de lo posible en sus hogares, porque si no, no estamos evitando la circulación del virus o el posible contagio del virus. Por otro lado, se van a suspender las prácticas hospitalarias de pregrado de todas las universidades que las realizan en los hospitales públicos. Esto también es una medida preventiva y es importante para el sistema de salud. Se está trabajando también en este sentido y para transmitir tranquilidad a todos los papás en algún medio para que los chicos no pierdan el tiempo de educación y en alguna herramienta para implementar educación a distancia. Por otro lado, también vamos a adherir a la licencia para aquellas personas mayores de 65 años o que siendo menores de 65 años sean grupo de riesgo, o sea, o embarazadas o posean alguna enfermedad de inmunodepresión o alguna enfermedad respiratoria. A esta gente le pedimos por favor que se mantengan dentro de sus domicilios dentro de lo posible, porque lo que estamos evitando justamente es que el grado de vulnerabilidad se vea atacado por el virus y no podamos contener la población toda junta en caso de que esto se propague o avance. Escuchábamos a la jefa de gabinete de ministros, Natalia Zavala Chacur, quien estuvo haciendo la adhesión, estuvo comentando la adhesión de la provincia a las medidas tomadas por Nación. Se habló del alcance que va a tener esta suspensión de clases aquí en la provincia de San Luis, además de las universidades nacionales que se plegaron a la medida. El ministro de Educación, Andrés Dermechov, estuvo hablando de que la Universidad Provincial de Oficios, la Universidad de La Punta,
el Instituto de Seguridad Pública, los institutos de formación docentes continua, ya habían confirmado que no iban a tener clases hasta el 31 de marzo, plegándose con la medida. Además, en un trayecto de la conferencia, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, comentó cómo se está trabajando con migraciones. Dijo que todos los días Nación se comunica con la provincia para informar a los residentes de San Luis que llegan del exterior. Ya no solo de los países que estaban involucrados en este decreto que firmó Alberto Fernández, que eran los de riesgo, sino ya informando de todos los puntanos que llegan justamente a los aeropuertos desde el exterior de cualquier país, porque ya, como dijo Alberto Fernández ayer, no solamente están infectados los países europeos, sino que ya los países de aquí de la frontera de Argentina, limítrofes, están justamente ya también tienen contagiados. Lo que sí aclararon desde Educación aquí en la provincia es que los docentes sí van a tener que acudir a las aulas y hoy iban a tener que presentarse en los establecimientos, y al respecto habló Andrés Dermechov, el ministro de Educación de la provincia. La idea de esta suspensión de clases es que los chicos se mantengan en sus hogares, que no anden circulando todo el día por ahí y que se junten, que es la idea de la prevención. Estamos minuto a minuto, día a día, apenas vamos teniendo novedades las vamos a ir transmitiendo, pero bueno, queremos dejar en claro cuáles son las adhesiones que ha hecho la provincia con respecto a los anuncios del presidente de la Nación. Respecto a lo que es el personal docente, no docente y directivos, tienen que concurrir normalmente al establecimiento. Así lo hemos manifestado en la adhesión con el Consejo Federal de Educación, donde la mayoría de las provincias han adherido a esta situación. Y bueno, quería dejar en claro que también es una medida que nosotros vamos a adoptar, no solamente que los establecimientos tienen que estar abiertos para hacer las desinfecciones, para hacer la limpieza, para hacer la provisión y coadyuvar a que cuando vuelvan los alumnos, si Dios quiere, tengamos en condiciones los establecimientos como corresponde. La palabra del ministro de Educación, Andrés Dermechov. Y en un trayecto también de la conferencia se estuvo hablando a partir de la pregunta de cómo van a trabajar los planes solidarios de inclusión aquí en la provincia, que la ministra dijo que tienen que presentarse a trabajar, es donde explica mejor el alcance que va a tener la licencia laboral para las personas mayores de 60 años o que estén en grupos de riesgo. Al respecto, la jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zavala Chacur, decía lo siguiente. En cuanto al personal del Plan de Inclusión o Pañuelos Solidarios, tienen la misma suerte de lo que hablábamos recién. O sea, si son mayores de 65 años o pertenecen a un grupo de riesgo, están exentos o tienen la posibilidad de no asistir a trabajar. Si bien en el caso de ellos, en muchos casos prestan servicio al aire libre y no hay aglomeramiento de gente, lo que vamos a evitar en este caso es el contagio de la circulación del virus. No quiere decir que esto vaya a seguir siendo así, porque puede en algún punto cambiar. Lo que vamos a priorizar hoy es que este virus no se expanda y que las personas de riesgo sean cuidadas como corresponde. Que no vayan a trabajar o no vayan a cumplir su tarea como beneficiarios de pañuelos solidarios no quiere decir que pueden estar paseando. Tenemos que quedarnos dentro de la medida en nuestros hogares y disfruten de la casa, disfruten de su espacio, porque es la oportunidad que tienen hoy para encontrarse quizás con su familia, con una desventaja que no es un buen momento, pero necesitamos que se queden en sus hogares. La jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zavala Chacur, en un momento cuando le preguntábamos sobre algunas medidas que pueda llegar a tomar el Estado provincial, como por ejemplo están haciendo algunos comercios o bancos de un horario especial para atender a las personas en grupos de riesgo, dijo la ministra que lo están evaluando y que seguramente va a ser anunciado en estos días. También se refirió al trabajo que están haciendo con defensa del consumidor debido al faltante o el exceso en los precios, el crecimiento en los precios que han tenido alcohol en gel, los barbijos. Dijo que se está trabajando en eso y que le pidió conciencia a la gente para no crear una psicosis o esta sugestión de que uno va a la farmacia, por ejemplo, y se compra 10 botes de alcohol en gel. Dijo, compremos lo justo y necesario de acuerdo a la demanda que tenga la familia.
porque si no se crea justamente una demanda muy, muy alta y somos poco solidarios. Esta es la adhesión de la provincia a las medidas que tomó la nación.